11 3200 0530, esa es la línea de oyentes, ahí los leemos, los escuchamos, manden audios también, que si son breves, después de la tanda los podemos escuchar, también pueden mandar ya audios para arrancar a engolar un poco en el día cantando, si alguno se anima a cantar algo o a cantar la canción del momento, que vi que estuvo sonando en muchos lados a lo largo del fin de semana, nos lo canta así breve y nosotros lo ponemos al aire, lo prometemos. 11 3200 0530. Buenos días, querido Silvio Soler en la puesta del aire de operación técnica, nuestro maestro de sonido, Gary Castro en producción y coordinación, Juan Pablo Fierro también en producción del otro lado del vidrio, lo tenemos a Lea Andesa también, que ya está ahí firme con todos los controles del streaming de la Radio de las Madres. Estamos arrancando nuevo mes. También le mandamos un abrazo grande a Vicente Castro en las redes sociales. También ahora en un rato repasamos todo lo que va dejando el tránsito. Es día ideal para manejar luces encendidas, distancia, con tiempo. También si salís de transporte público lo mismo. Si tenés alguna bota de lluvia está bueno también para no resbalar tan fácil. Bueno, todo lo que haya que tener como acto de prudencia para este comienzo de semana con lluvia es bienvenido. Buenos días, Gustavo Cirelli, ¿cómo estamos? Vino caminando con cuidado, ¿no? Desde... Como siempre, hace unos años camino con cuidado, mucho más en estos tiempos. Haces muy bien, Cirelli. Sí, cantando como pañuelo en gobierno libertario, podría decir. Pedirle a la audiencia que le está pidiendo que cante, cantando como español. No para de aparecer los hits del muchacho. Cantando, a él lo engancharon casi recitando, te diría, ¿no? Es un recitado largo, sí. Un poema largo. Y después también vamos a hablar dramático. Porque está también habiendo mucho escándalo por los recitados de unos obvios que parece que son de comienzo de gestión anarcocapitalista, de la hermana de Javier Milei, de la secretaria de la presidencia, Karina Milei, que no dicen nada, la verdad los audios no dicen mucho. Parece que es un aviso de algún sector de los servicios de inteligencia. Estaban probando sonido. Estaban probando sonido, exactamente. Veía mucho meme durante el fin de semana. La tecnología con la cual se grabó, decía Karina Milei, y mostraban un zapatófono, y me trajo recuerdos de infancia. Yo llegué a ver el Superagente 86, lo llegué a ver. Soy de esa generación de la transición, ¿viste? Entre las cosas que son muy modernas y las cosas que... Con Silvio fuimos al estreno. Ustedes vieron todas las temporadas, de la primera a la última, ya con conciencia, por supuesto. Yo lo enganché ahí como de refilón en las repeticiones que tenía Canal 13, me parece, en un momento. Pero bueno, se habló mucho de eso durante el fin de semana. Y después venía escuchando hoy temprano a algunos colegas. Y yo tengo una amiga, no voy a revelar nombre, que dice que hay servicios buenos y servicios malos. Y recién venía escuchando unos colegas que hablaban de este debate. Es un debate, se ve que bastante folclórico entre los que nos dedicamos a la comunicación, de si hay servicios buenos, servicios malos. Sub 40 ese debate. Puede ser que sea. Para mí son todos malos igual, Bueno. Yo soy de los que tiene esa teoría. Pero bueno, hay algunos que se ve que debaten entre los buenos, los malos, los más o menos. Ya cuando te dedicas a algunas cosas inescrupulosas, no sé si hay buenos. Es un servicio a la patria. El mientras tanto, son buenos mientras tanto. O son funcionales mientras tanto. Mientras tanto. Pero bueno, veo que está muy, muy vigente eso. Lo cierto es que, bueno, parece que fue un aviso, y está a la orden del día la interna también de los servicios, entre los buenos, los malos, más o menos parece que hay mucha interna, y eso también se está jugando por estas horas con los funcionarios y los avisos de grabaciones. Lo cierto es que el escándalo de la corrupción y de lo estructural que tiene vinculado a ese formato este gobierno nacional, no lo están pudiendo resolver, no lo están pudiendo explicar, y todo eso mientras va cerrando una campaña en la provincia de Buenos Aires, que los va a tener en Moreno,
en un club de Moreno haciendo cierre de campaña. Este próximo miércoles, exactamente distinto, con más recorrida, más caminata, que parece que, bueno, creo que lo van a hacer en un club cerrado, distinto en ese sentido. No, cerrado va a ser claro, lo de la Libertad Avanza, lo de la caminata yo lo decía de Fuerza Patria. Va a haber mucho recorrido de los candidatos de Fuerza Patria que bueno, parece que están teniendo un poco más de recepción. De recepción en la calle cuando salen a caminar. Claro, exactamente. Así que bueno, así están las cosas para estos últimos días. Y nos dejó ayer, por supuesto, el dato, lo que pasó en la provincia de Corrientes, que revela cómo algunas provincias y algunas formas de hacer política están muy focalizadas, ¿no? Digo, se centran mucho en la estructura, en los representantes de ese distrito, de esa localidad, ¿no? En este caso de ese distrito provincial, donde, bueno, lo nacional queda en cuarto puesto cómodo, como vimos con Almirón, ¿no? Un diputado importante de la Libertad Avanza, que tuvo el apoyo incluso de la secretaria de la Presidencia, también de Martín Menem, y así todo no le alcanzó para superar el 9% de los votos de esa provincia, 8.50 y pico. Quizá lo que refleja eso es que lo que intuimos como importancia es el reflejo de la construcción mediática en redes de personajes histriónicos o peleadores que se agarran a trompadas en el Congreso, es el escándalo y creen que eso es representación. Y después van a las urnas con el respaldo de todo el aparato del Estado Nacional y sacan en menos del 9%. Tal cual. Yo creo que Corrientes dejó algunas lecciones, digamos. Una positiva, fue votar más del 70% del electorado. Digamos, me parece que eso es como algo bueno a leer en este momento. Después, me parece que hay que mirar bien todo el reordenamiento que se está dando en Provincias Unidas, esta liga de gobernadores donde emerge esta figura que nosotros venimos hablando, que es Schiaretti, ¿no? Bueno, exactamente, que viene a armar, que vamos a ver también qué rol tiene en la provincia de Buenos Aires. Raro, porque le quisieron plegar también a esa estructura de Schiaretti, Somos Buenos Aires, pero finalmente está viendo algunas diferencias ahí, se despegan los dirigentes principales de Somos Buenos Aires de la estructura eschiaretista. Hay que ver también cómo le va esa experiencia de la Avenida del Centro en la provincia de Buenos Aires. Pueden preguntarle a Sergio Massa, que les va a saber explicar que esa avenida amplia del centro después, vista a la larga, no termina sirviendo para poder mostrar realmente lo que tenés para proponer en términos políticos, en términos de campaña, en términos de propuesta. Digo esto porque en algún momento era como uno de los referentes, ¿no? de esa ancha avenida del medio, que después finalmente terminó transformándose en otra cosa. Lo que sí ayer veía a un candidato al candidato principal de Fuerza Patria en Tigre, que salió a hacer una acción de redes, en realidad una acción real, pero que después quedó graficada en redes. Entonces vio cómo afichaban con un cartel suyo en el centro de Tigre, y se puso con el celu a cronometrar el tiempo que tardaban en venir y taparlo con el afiche del intendente de Julio Zamora. Entonces lo cronometró 9 minutos. O sea, 9 minutos fue lo que tardaron en taparle el afiche suyo en campaña. Entonces, bueno, ahí por supuesto se agarró de eso para decir, bueno, ¿qué te resuelve la voz en 9 minutos? Que sí, que no. Obviamente no eran la mayor cantidad de cosas. Pero me causó mucha gracia cómo está la campaña, bueno, en esa zona monitoreada, ¿no? También sí, con mucha cámara y demás. Bueno, lo digo también porque en la ciudad de Buenos Aires pasa algo parecido. A eso quería ir, ¿no? Los afiches para algunos tardaron mucho, en 9 minutos dicen, lo dejaron llegar a grabar un spot. Lo dejaste que esté el spot. Buenos días, María Quintero. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien. Acá, ¿cómo llueve? ¿Pudiendo controlar los rulos con esta humedad de lunes? Más o menos, está difícil, pero bueno, tremendo, lo llevo, llueve mucho. Sí. Yo, ¿puedo opinar sobre las elecciones en Corrientes? No. Okay. Sí, era lo que venía, así que se me puedo retirar. Este es el momento, tenés momento para hacerlo. Me quedo pensando en un poco esto que decía Gustavo también, ¿no? La Libertad Avanza como queda muy, muy abajo.
con un porcentaje de votos muy muy bajo, más allá de sabemos la alianza de Milei con Valdés, bueno, y todo este análisis que puede ser como en un segundo plano, que no es menor. Y ahí reflexionar por ahí en un tema que vamos a retomar después seguramente, que es el discurso de Cristina en Mar del Plata del día de ayer, que retoma también algo de reflexión sobre las razones por las cuales la sociedad termina votando a Milei y qué es lo que está pasando ahora o lo que puede estar empezando a pasar, que claramente tiene que ver con la microeconomía y la macroeconomía, ¿no? Bueno, me parece que ese dato es importante para traerlo de lo que pasó en las elecciones de Corrientes, particularmente con el candidato del gobierno nacional, sumado a lo que le había pasado ya a Milei y Karina en esa caravana en Corrientes, que fueron echados también por el pueblo correntino. Me parece que hay que agarrar algunas cosas ahí para ir viendo cómo sigue evolucionando esto, más allá, digo, de la campaña y... Sí, porque vos lo que decís, Mari, vos estás queriendo ir a lo estructural. A ver si podemos recuperar ahora lo del audio de Cristina, ahí si lo encontramos y lo pasamos por Spotify y demás, a ver si lo podemos poner un pedacito, pero está ahí. Hace la aclaración concreta entre que, digo, está clarísimo que ya la micro no se está resolviendo de nada, digo, ¿no? Ayer, como domingo vos salís a caminar y ves absolutamente locales cerrando, pero tampoco se está resolviendo la macro. Eso lo que vos decías como el eje de del audio ese de sí, lo tomamos ahora, no sé si tenemos tiempo, pero vamos ahora, dale. Hola, bueno, ¿cómo están todos y todas? Sé que están reunidos allí en Mardel, en el Festival de Fuerza Patria, y que seguramente están escuchando este audio después de las palabras de Mari y de Fernanda. Bueno, Fernanda me contó que este festival es la culminación de una campaña que la pensaron como con un carácter más reflexivo, y permítanme decirles que me parece muy bien esto de reflexionar. Necesitamos mucha reflexión los argentinos. Vi la tapa del cuaderno con el cual trabajaron en los 19 talleres, bueno, y quiero darles las gracias por el diseño del icónico balcón de San José 1111, rodeado de nuestros íconos, San Martín, Maradona, Perón, Evita, el Papa Francisco. Eso de la reflexión, ¿sabes qué es lo que me quedó dando vueltas cerrando el día anoche, preparando el programa de hoy, Mari? Como uno de los ejes. Me parece que el tono de reflexión hace falta para todos y para todas. Me parece que por eso lo retomaba y traía a colación lo de también las elecciones en Corrientes. Hay algo que ella marca, que es encontrar las razones por las cuales una persona como Milei, con ese nivel de violencia y de agresión hacia el pueblo, lo hablábamos un poco la semana pasada también, termina ganando las elecciones. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Cuál es la devolución de ese pueblo que ha sido violentado durante todo este tiempo, no solo desde lo simbólico y lo discursivo, sino desde las políticas que Milei lleva adelante con la gran mayoría del pueblo argentino, menos esa minoría para la que él gobierna? Y cuál es, ¿no? Esto de haber cosechado, sembrado violencia y cosechar violencia. Bueno, ella está bueno porque reflexiona sobre cuáles son las razones, pero además pone el foco en una reflexión muchísimo más tangible, que es lo que tiene que ver con la economía, y habla de la microeconomía, lo que venimos hablando todos los días nosotros acá, que tiene que ver con los jubilados, los discapacitados, que la gente no llega a fin de mes, que se endeuda con la tarjeta para comprar comida, que saca préstamos, que saca otro préstamo para pagar ese préstamo que había sacado, digo que los sueldos alcanzan hasta el día 15 o 20 con suerte, y la mayoría de la población argentina le quedan los últimos días ya sin sueldo. Los que tienen suerte de tener sueldo, porque los niveles de desocupación son feroces, la desindustrialización que está sufriendo el país es feroz debido a la apertura de las importaciones, pero ella además habla de algo que ella también viene hablando hace mucho tiempo, que es importante rescatar, que es de la economía bimonetaria, y habla del problema de la macroeconomía, y es que el balance del banco lo que termina arrojando es que de abril a julio
salieron 14.000 millones de dólares de este país. Y que solo en el mes de julio los argentinos y las argentinas compraron, quienes pueden, ¿no? Estamos hablando, obviamente, 3.408 millones de dólares. Y esto tiene que ver con la salida de la moneda por la cual se rige la deuda feroz que nosotros tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí también por ahí la pregunta es ¿qué va a pasar? Algo que pregunta Máximo Kirchner en la sesión, le pregunta a Franco claramente en la sesión el otro día cuando le dice Argentina está en condiciones de pagar esa deuda y Franco no responde y se escapa por la tangente, no tiene nada para decir y lo chicanea. Bueno, esa pregunta sigue en el aire y me parece que esa es la que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la deuda? Bueno, varios temas con todo esto que está diciendo Mari que son también parte de la agenda este comienzo de semana. Título principal, por supuesto, nuevo aniversario del intento de asesinato y de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Etapa hoy de página 12, muerta o presa, sigue siendo, por supuesto, el título de ese tema. 3 años después del atentado contra la vida de Cristina Kirchner, que fracasó porque de milagro se atascó la bala, ¿no? Y así arranca la bajada que después invita, por supuesto, con notas de Irina Hauser, de Gisela Marciota, de Juan Martín Mena, también en ese diario, y que por supuesto va a ser tema para la reflexión. También nos tiene que servir saber que pasaron 3 años y aparte de lo conmocionante que fue ese momento, lo que significa que hayan querido matar a la vicepresidenta en ese entonces de la Nación en nuestro país, con toda una línea de investigación que no sigue su curso, que fue aparateada, operateada también por Capuchetti y por todo un sector del Poder Judicial, que es la línea de quiénes fueron los actores intelectuales de ese atentado, ¿no? De ese intento de magnicidio. Eso como uno de los ejes y como un saldo también, o una deuda, mejor dicho, de justicia en nuestro país. Hay un texto que se los recomiendo, que está publicado en las redes sociales, en la cuenta oficial de Máximo Kirchner, de Marcelo Figueras, que pinta un poco cómo fue esa noche para muchos y para muchas, y es muy recomendable porque hace una descripción exacta de qué significó y de cómo fue esa noche en términos de impacto, no solo mediático, sino social, también de conciencia, y que me parece que está bueno. Tenemos para la foto repasar. Ahí, yo sé si ¿Está la imagen? Está la imagen para ponerla en el streaming, me parece que es interesante. Ahí está, mirá, ahí está. Algo maravilloso que pasa ayer y que hice el posteo de Máximo Kirchner son las 2 personas más convocantes, ¿no? Del país, y las 2 personas que justamente hoy por hoy no pueden salir a la calle a encontrarse con la gente a la cual convocan, que es ¿no? una cantidad tremenda, nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner y el Indio Solari. Es muy interesante el texto de Marcelo Figueras. Y ahí me parece también para reflexionar, ahí, no sé, lo hablamos siempre bastante con Cirelli también, 3 años de este intento de magnicidio, la justicia, bien, gracias, 40 días tardó la justicia en condenar, la Corte Suprema en condenar a Cristina Fernández de Kirchner, una de las condenas más rápidas que sacó nuestra lenta justicia argentina, que tenía que ver con la proscripción y con que Cristina había anunciado su candidatura. Y en este contexto, la reflexión sobre qué pasa con el sistema judicial argentino, qué pasa con esta Corte Suprema, qué pasa cuando uno vuelve a ser gobierno y cuando están los gobiernos populares en el poder, cómo se lleva adelante una reforma judicial que tenga una justicia que sea popular, ¿no? Yo creo, 3 años del intento de magnicidio, como ustedes estaban diciendo, hoy volvemos a ver, o seguimos viendo, la centralidad que tiene Cristina en la política argentina, sobre todo en este momento de descomposición. Me parece que lo que se está dando en el presente, en estas horas, es una descomposición del gobierno nacional, donde el propio, entre comillas, círculo rojo está diciendo que este plan económico, también entre comillas, porque uno no sabe cuál es ese plan, sino cuáles son los beneficiarios de las medidas que toman, colapsó. Que no le llega ni a marzo. Yo en marzo me quedé pensando por las fotos de marzo del 22, ¿no? 6 meses antes del atentado, la que está con el Indio. La centralidad que tiene Cristina se refleja en esto
en estos audios, y creo que hay algo del posteo de Máximo de ayer que dice, imaginen la campaña como si Cristina estuviese haciendo campaña, digo, la potencia que tendría. Bueno, creo que también la decisión rápida de la Corte Suprema tuvo varias aristas. Una es meter, obviamente, o sacar a Cristina de la cancha, que tiene que ver con la proscripción de por vida, un despropósito, que creo que ese es el punto de apoyo para dar todo el debate internacional sobre Cristina libre, que es inocente, pero también esa demencialidad de imponer una prescripción de por vida a la mayor candidata, a la principal candidata del país, digo, o dirigente, no candidata, dirigente política del país. Y lo otro, nada, tiene que ver con eso, es un momento de yo creo que hay un recambio por el propio andamiaje de la derecha en un modelo de agotamiento, y que necesitaban correrla porque era el recambio. No quiero anticipar, porque es futurología lo que uno hace, pero en este no, pues está bien. ¿Quién más intención de voto podía tener, Gus? Claro. Sí, por supuesto, digamos, por lejos. Y aparte también es interesante también lo que dice, es impactante, a una semana de las elecciones, la foto con el indio. Exacto. Y también lo que yo los escuchaba, y es conmocionante volver, todos recordamos qué estábamos haciendo hace 3 años cuando nos enteramos del intento de magnicidio, volver a esa imagen, a ese instante, decir qué pasó, cómo no pasó y quiénes financiaron. Bueno, los que financiaron no solo a quien gatilló ese momento, ese instante, como decía antes, sino todo el proceso previo de construcción de odio sobre la figura que tiene, que lleva muchísimos años, pero que se había incentivado justamente en los 6 meses previos, eso, desde que estuvo y la operación con el indio, digo, pero ese tiempo, la construcción del odio sobre la figura de Cristina fue. Y también todo, a ver, me parece que son dos cosas que este modelo, digo, lo que nos está pasando como país, por la región en la que estamos, por el país en el que vivimos, por la historia de este país, por los recursos naturales que tenemos, por un montón de cosas que en la Radio de las Madres la escuchás a diario y ya son como cosas repetidas, pero en otros lugares capaz no se escuchan. Es obvio que este modelo y esto que está pasando en términos históricos no cierra si no está presa la principal líder de la oposición. No les va a cerrar igual. No les va a cerrar igual porque la historia... El tema son los tiempos. Pero ¿sabes cuál es el tema? Busque, ahí está el tema. No les cierra en términos de proyección. Pero ya con el ratito, con el ratito de saqueo que se les permite, alcanza hasta la próxima vuelta. Otro día lo hablábamos justo con Nuria Mendizábal, ¿no? Nuestra flamante columnista de Economía y Energía. Y hablábamos de eso con Nuria, los procesos históricos. Y yo le contaba y lo charlábamos al aire de que tengo la teoría de que justamente las licitaciones sobre la extracción de recursos, sobre la hidrovía, sobre la minería, etcétera, dura entre 30 y 35 años porque es el tiempo que te alcanza para que venga una nueva generación y para poder jugar con la memoria o el olvido de ciertas cosas en términos sociales y culturales. Entonces charlábamos un poco a partir de esa idea ensayo. Y eso no cierra si... no está presa la principal líder que fue contra esos intereses, contra esos modelos extractivistas y que también a su vez es quien hoy puede garantizar cierto grado de orden y de institucionalidad y que también puede garantizar todo lo que tiene que ver con ponerle un freno a eso o con capitalizar la mayor cantidad de votos posibles para hacerle oposición a esto. En ese sentido, Lean, dame si tenés ahí la tapa de BAE Negocios, porque con todo esto que decía recién María, que también decía Gustavo y que estábamos comentando, después tenés los datos concretos de la economía que no cierra hoy. Y ahí si tenemos la tapa de BAE Negocios, el título principal es Economía enfrenta vencimientos por 20 billones de pesos antes de las elecciones, y esto es como arranca esta semana. ¿Lo tenemos ahí, Lean? Para ponerlo en el streaming, ahí si lo podemos recuperar, porque después cuando ves la conformación bien de la tapa, ahí está, mirá, Economía enfrenta vencimientos por 20 billones, para los que están en el streaming, será en un contexto de tasas altas y presión cambiaria
que resiente la actividad productiva, y así arranca. Después, por supuesto, está también el tema de lo electoral, con el oficialismo correntino, y abajo el agro exportará 10.000 millones de dólares más hasta fin de año, ¿no? Ahí la construcción también de lo que puede llegar a salvar las papas, que es lo que empiezan a instalar también en este lunes, mientras le faltan dólares por todos lados. Altas tasas y caída del consumo golpean a las pymes industriales, tema que vamos a abordar esta semana, el de los cierres de las pymes también, y después la macroeconomía y la inserción internacional al garete, y ahí el análisis también con mucho de lo que hablábamos recién a partir de lo que plantea Cristina Fernández de Kirchner en ese audio, que ahora vamos a escuchar un poco más cuando volvamos de la tanda. 31 minutos pasan de las 7, seguimos con un buen comienzo. Quédense que nos queda un montón más de información. Vamos a hablar también de Corrientes, y nos queda mucho dato también hasta las 8. Todas las mañanas, AM530 propone un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM530. Somos radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Una de las voces que se escucha es la de Alfredo Menem, ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social de la provincia de La Rioja. Hola, ¿cómo está? Felicitas, buenos días para ustedes y para todo su prestigioso mes. Imagínate que mi primer voto fue en el año 2000 y yo empecé mi militancia política por esos años, por el año 2000, cuando tenía 18, 19 años en la Juventud Peronista, acá en la provincia de La Rioja. Me crié mucho más en la militancia de Néstor y de Cristina que en la militancia de la derecha del menemismo. No lo he conocido prácticamente. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saberio el Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado.
Saberio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Lo mejor es tener un buen comienzo. ...23 para las 8 de la mañana, 16 grados 7 tenemos de temperatura, ya superamos la máxima que estaba pronosticada para el día de hoy, que iba a ser de 16 grados, y atentos porque va a estar con lluvia hasta el mediodía y después empieza a aflojar un poco, quedan las nubes, pero ya sin lluvia todo el resto del día después de que pasemos las 12, 13 horas de hoy para este comienzo de semana, y después de a poco irá empezando a despejar. Mañana con nubes también y con mucha humedad como estamos teniendo ahora, 93% de humedad tenemos en el AMBA, y recién el miércoles sale el sol nuevamente, por lo menos para estas latitudes. Algunas cosas del tránsito, Avenida General Paz está con algunas demoras, pero fluido. Hubo una caída de un motociclista a la altura del Libertador, sentido Lugones, acceso norte, tránsito fluido todavía, hasta hace unos minutos al menos, y ramales Pilar, Tigre y Campana, circulación sin demoras, acceso oeste, tránsito intenso, pero fluido desde Santa Rosa hacia Cava y hacia Luján, tránsito sin demoras. Los trenes, el Sarmiento circula con frecuencia habitual, el Roca, ramal Bosques, Vía Quilmes, circula limitado entre Constitución y Berazategui por obras, y el Mitre con la frecuencia habitual también. El San Martín igual, por lo menos a esta hora de la mañana y con este comienzo lluvioso. Hablábamos recién fuera del aire con respecto a lo que dejó la elección en Corrientes, que claro, cuando se dan las elecciones repetidas por parte de algún dirigente, ¿no? O de algún partido provincial, como puede ser el caso de Beretinec en Río Negro, o de su gente, o como puede ser el caso de también un radical, ¿no? Ponele en Corrientes, con esa familia que está ahí. Antes habían sido los Colombi, ¿no? También mucho tiempo. No se habla de feudo, se habla de feudo cuando gana elecciones repetidas algún peronista, claro, Infran básicamente.
Así que ahí cuando se da eso, ahí sí es un feudo. Cuando no, o es otro espacio político, como que la cosa no tiene otro carácter. Dos datos para volver a subrayar de Corrientes, es lo que decíamos al comienzo, la cantidad de gente que fue a votar, más del 70%, digamos, en un contexto nacional donde promediaba el 50%, sacando Formosa, que había tenido un alto índice de votantes. Y lo otro es, si bien no es transpolable, en el balotaje La Libertad Avanza, Milei sacó el 53,19%. Hoy cayó al 8 y pico por ciento. No llega ni al 9, sí. ¿No? Es capaz que refleja eso. Más allá de los acting de Karina, de ir a hacer una caminata en una peatonal, donde lo que encuentra es rechazo, me parece que hay que estar atento a ese tipo de provocaciones del gobierno nacional. Creo que ya no lo van a hacer porque no cuajó esa figura de ir a Loma de Zamora, uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires donde menos votos había sacado Milei, en un contexto de crisis y de audios y escándalos de corrupción. Sonó ahora a la distancia, si uno lo mira bien, a provocación, ¿no? A buscar una imagen que me parece que le salió torcida, más allá de que uno no esté de acuerdo con acciones de violencia. Hay un momento de mucho enojo en sectores de la población. Bueno, si vos vas a provocar a quien está enojado, lo que vas a encontrar es una reacción, claramente. Al que está dolido, al que sufre la crueldad. Y hablábamos de eso porque también, el miércoles cierre de campaña, ¿no? En Moreno, hay que ver cómo está la llegada hasta el club. Lo van a hacer, por supuesto, cuidado, cerrado, etcétera, etcétera, pero hay que ver cómo está la llegada a ese lugar, ¿no? También, porque no deja de ser un lugar del conurbano donde te van a hacer saber lo que no está gustando. Y un poco lo que hablábamos también el viernes, que tiene que ver con esto que dice Gustavo. Bueno, la población está enojada. Hubo un repudio fuerte en Corrientes, pero también hubo una fuerte participación en las elecciones, que un poco lo que decíamos la otra vez, la mejor herramienta que tiene el pueblo para ponerle un freno a Milei es ir y votar, es ir y llenar las urnas de votos. Cuantos más gente vaya a votar y a expresar su opinión, mayor va a ser el freno que se le pueda poner a las políticas de crueldad que tiene este gobierno. Algo de lo que pasó en Corrientes da como esa sensación. Hubo un repudio a la caravana, más allá de que ellos fueron a buscar la violencia, y después hubo una respuesta muy potente en las urnas. Eso mismo debiera pasar el domingo en provincia de Buenos Aires. En todo el territorio bonaerense. A medida que pasen los días vamos a ir contando también los detalles, porque recordamos, son 8 elecciones distintas, ¿no? Cada sección electoral tiene sus candidatos, tiene su propia lógica, su propia por supuesto disputa, en términos electorales, pero también de necesidades, ¿no? De cosas que hay que cubrir. No es lo mismo la Quinta, donde el desastre que está pasando con el turismo afecta de una manera, o algunos sectores o algunos rubros, que la zona donde hay mucho más trabajo vinculado al agro, que lo que pasa en el conurbano, que con la caída de la producción o de los comercios también afecta en ese sentido. Ayer me contaban algunos detalles de la falta de Estado que se siente a la hora de tomar el tren para venir a laburar del conurbano a la ciudad de Buenos Aires, o para moverse entre una localidad o un distrito y otro, y es abrumador cómo hay cosas que son de lo que nos quiere llevar, ¿no? Son de lejano oeste o de película, donde es como, sálvese que pueda, arreglate vos por las tuyas. Sí, ni hablar un poco, también lo decía Cristina ayer en su discurso, las zonas turísticas en general del país, pero además en la provincia de Buenos Aires y justamente particularmente Mar del Plata, y muchas del turismo bonaerense en estas últimas vacaciones de invierno sufrió el fuerte impacto de la crisis y afectó las economías regionales muchísimo de cada uno de esos lugares, contando esto, ¿no? De que la gente que podía vacacionarse iba al exterior comprando esos dólares y sacando esos dólares del país, que termina perjudicando a la propia economía de acuerdo al contexto, esto que hablábamos antes, pero además la microeconomía de cada uno de esa gente que vive en esos pueblos que viven del turismo, ¿no? Datos que vamos a seguir profundizando a lo largo de la semana, pero con todo esto y con el abandono también, ahora otra de las partes, ¿no? de estas noticias y de esta crónica tiene que ver también con lo que pasa con el abandono en la ciudad de Buenos Aires.
sobre todo con personas, y que cada vez son más, en situación de calle. Y no es solamente falta de asistencia, sino que de repente empieza a haber todo un entramado que se corta. La falta de laburo, la pérdida de poder adquisitivo, las familias que uno puede llegar a encontrarse, que por ahí hace unos meses no estaban, tenían todavía para pagar una pensión, para pagar un alquiler, y hoy no. Bueno, eso también es parte de lo que se ve en la ciudad a diario, y vamos a hablar de esto con Horacio Ávila de Proyecto 7, porque tienen algunas cifras y un nuevo censo que van a estar presentando en el día de hoy, un nuevo informe del tercer censo popular de personas en situación de calle. ¿Cómo estás, Horacio? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Buen día, ¿cómo están? A ver, no te escucho ahí, para que vamos a ver si te podemos recuperar. ¿Me escuchás, Horacio? Hola, no, buen día. Te escucho muy bajo, ahora vemos si podemos recuperar. No estoy escuchando acá, a ver. No, es un tema mío del retorno, pará. A ver si lo podemos... ¿Ahí me escuchás vos? Yo te escucho bien, ¿eh? Ahí está, perfecto, ahí te tengo. Estamos, Horacio, contame un poco cómo es el informe que van a presentar hoy, qué datos son los que te llamaron la atención cuando lo empezaron a armar. No, este es el desagregado, el cualitativo, digamos, que habíamos quedado pendiente, pero que queríamos hacerlo bien y poder darle la importancia que tiene, porque nos parece muy importante lo cualitativo. Lo que te puedo decir es que tenemos un 64% más de personas en situación de calle del último censo que realizamos en el 2019, que contrasta mucho con los 4.522 que dice el gobierno. Hace un par de semanas atrás sacaron que había un 27% de aumento ellos mismos de lo que hicieron del noviembre del año pasado a mayo de este año, que les daba 1.500 y pico de personas en calle real, y a eso tenés que sumarle las 4.000 plazas que tienen disponibles en los centros de inclusión, o sea que ahí tenés cerca de 6.000 personas, ya 5.000 y pico. Me parece que lo más relevante tiene que ver con que el 37,9% nos manifestó que hace un año o menos de un año que está en situación de calle. Esto referido a lo que vos mencionabas al principio, ¿no? De las cuáles son las causas, que no es una elección de vida, que la gente no elige estar en la calle, sino cuáles son las causas que van provocando que cada vez haya más personas en situación de calle. Otro porcentaje nos parece importante es que el 80,7% dice que sufrió violencia institucional o sufre violencia institucional. En primer lugar está espacios públicos y en segundo lugar está la Policía Metropolitana. En general actúan en conjunto, pero también tienen situaciones aisladas de intervención así violenta y desalojando gente. El 64% también nos dijo que tiene un deterioro de salud importante, de que está atravesando esta problemática a lo que era su salud previo a estar en ese lugar. Y después, hay otros datos que iremos dando también en la presentación de hoy, pero me parece que en estos discursos que tiene, sobre todo Raida, en esto de que, y también Jorge Macri, de que la mayoría de la gente viene de la provincia de Buenos Aires, el 60% nos dice que siempre vivió en Cava. Bien, Horacio, en cuanto a lo que tiene que ver con los reflejos de la gestión porteña, aumentar la cantidad de camas, en los paradores, ¿no? No sé, darse cuenta que quedó en evidencia con que el censo que hicieron estaba erróneo. ¿Ves algo de eso o no? ¿O es desinterés absoluto, perdón? No, yo no veo ni desinterés ni tampoco interés. Lo que veo sí es como una soberbia importante, sobre todo a partir de esta gestión, de esta nueva gestión y de Raida, ministro de Desarrollo, como diciendo que tienen todo resuelto. Quizás en otros momentos y otras gestiones no tenían esta soberbia de decir, tenemos todo ya resuelto, como si 1.500 personas, además, si fuera la realidad, como si 1.500 personas viviendo en la calle fueran una boludez, ¿no? Lo que vemos es eso, es como,
Primero, por un lado, decir que minimizan los números. Por otro lado, del 2019 hasta el día de hoy, aumentaron más del 100% la cantidad de lugares que abrieron nuevos para la gente. O sea que si no es tanta la cantidad de gente, si tenés menos gente, no entiendo por qué tenés que abrir el doble de los lugares de los que tenías en el 2019. Y por otro lado, esto de tratar de criminalizar, de poner en el lugar de feos y malos a las personas que están siendo claramente forzadas y que están siendo las personas las que sufren del tema. En esta cuestión, por ejemplo, lo último que sacó Jorge Macri de querer cobrarle multas a las personas que revuelven la basura, y un montón de cuestiones muy disparatadas, digamos, que tratan de poner todo el tiempo a esta población que no están pudiendo resolver en el lugar del feo, el malo, los fisuras, los criminales, los que, no sé, que pareciera que el mayor problema de la ciudad de Buenos Aires serían las personas en situación de calle, y de hecho creemos que lo es. Pero el tema también es que hay como una soberbia, si vos lo escuchás a Rayder en distintos audios, videos y demás, todo el tiempo está diciendo somos fantásticos, somos maravillosos, la gente está cada vez mejor. Primero, la verdad es que la gente lo que menos quiere es estar o en situación de calle o en los dispositivos, no importa de quién sea. Lo que quiere es volver a tener su vida digna, independiente, laburo, poder alquilar sus propios lugares, tener a su familia de la manera que corresponde. Cuando te preguntaba, Horacio, recién esto del interés o desinterés, es porque estamos en un momento donde, por ejemplo, cuando uno ve en el plano nacional, ¿no?, lo que pasa con la gestión de Javier Milei, decir, bueno, hay áreas, hay cosas que la política tiene que ver justamente con que dejen a sectores de lado, ¿no? Es parte de su matriz, de su estructura. Por ahí lo encaraba desde ese lugar. ¿Eso lo percibís también por lo que decís en la gestión porteña? Sí, yo creo que no les interesa trabajar, digamos, esto del interés o no interés, pero más allá digo que está la otra parte, que es esta soberbia de decir tenemos todo resuelto. Claro. Pero sí, por supuesto, digo, al igual que pasa con los jubilados y jubiladas, al igual que pasa con las personas con discapacidad, al igual que pasa con las personas que tienen problemas con adicciones y las personas que lamentablemente tienen algún tipo de padecimiento mental, con nuestra población en situación de calle, que está compuesta por todas estas situaciones que te mencioné, porque cada vez hay más abuelos y abuelos en la calle. Lo que se ve es que, bueno, ponerlo en el lugar ese, no nos importa, no nos interesa, no es esto de lo que tenemos que ocuparnos, cada vez le sacan más presupuesto, el presupuesto de este año también para lo que era esta problemática bajó, digamos, hay como una cuestión de la verdad esto no nos interesa, y sacarse el tema de encima de esa manera. Horacio, contás con nosotros para difundir lo que haga falta, nos vamos a quedar atentos, recordamos este dato de hoy que es bien interesante, 16 horas van a estar dando a conocer este informe ejecutivo del tercer censo popular de personas en situación de calle. Esto va a ser en Salón Montevideo, ahí en la legislatura porteña, hoy 4 de la tarde entonces, y ahí se van a repasar varias de las cifras que nos contaba Horacio recién, de Proyecto 7, donde trabajan hace muchos años acompañando a personas en situación de calle, y también, por supuesto, monitoreando cómo es eso que pasa en la ciudad de Buenos Aires y en qué situación está cada uno, ¿no? Recién lo hablaba, con problemas de salud, con falta de atención médica también. Digo, es la situación de calle y vivir, dormir en la calle, pero un montón de cosas más que hacen también a esas experiencias o a esas vidas. Abrazo grande, Horacio. Abrazo para ustedes y gracias por ocuparse siempre del tema. Que tengas buen día. Ahí está Horacio Ávila, de Proyecto 7. Hoy dan a conocer entonces a las 4 de la tarde este tercer informe.
Bueno, y la polémica también, por supuesto, por estos audios, que me parece, son las internas que se están jugando entre servicios de inteligencia, entre el oficialismo también, y que va o puede tener muchas más noticias hoy. Algunas preguntas con las que podemos arrancar esta semana son o tienen el carácter de ¿qué va a pasar con el Ejecutivo Nacional? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Lule Menem? Uno se podría preguntar, ¿va a seguir siendo subsecretario de Estado o no? ¿No? Podría ser una de las preguntas. Escuchemos un audio y nos metemos con esto para dejar un poco más de información en este comienzo de semana. Pero habló José Luis Espert ayer con Majul, y aparte de justificar cómo fue su huida con la moto, y de que en realidad él no está para el debate físico, sino que está para el debate de ideas y otras cosas, raro porque se les acordó ahora en esta campaña. Además, en el audio 7 habla de la gravedad que tiene lo que pasó con Karina. Escuchá. Es un audio que, según lo que ha trascendido, es un audio que se lo toma a Karina Milei en la Casa Rosada. Y esto en el medio de una reunión de su que gabinete. Es un escándalo que se espíe a funcionarios del nivel, del rango de Karina Milei. Todos sabemos el lugar que ocupa en que se grabe en la Casa Rosada, donde probablemente ocurrió esta grabación, y que se dé a conocer ese audio, es de por sí gravísimo. Sin duda, esto merece una investigación judicial, una denuncia de parte del gobierno también. Lo que pasa es que está hablando con gente de su confianza, y ella misma es gente de su confianza. No sé si de su confianza, no sabemos. No sabemos quién grabó eso, no sé. Y ahora vamos a escuchar a Espert repudiando las escuchas de Cristina. No está eso. La doble vara de este gobierno. No. Qué maravilloso primero Perdón, hay que decir, esperemos que esté reunida Karina con gente de confianza. Con gente de gabinete. Claro. Si no, es una reunión de gabinete, entonces gente de confianza, digamos, ¿no? Pero ¿qué sé yo? No se entiende nada. Tampoco se entiende por qué Adorni fue el que dijo que esa escucha había sido en Casa Rosada, cuando todavía eso no se sabía, se había filtrado el audio, pero nadie había dicho dónde era. Nos lo informó Adorni en su tuit. Y no hay que olvidarse que hablábamos de todo esto que decía recién Ávila, ¿no? La situación de la gente en la calle, más del 60% de aumento. En el medio del otro lado que hay una Karina llevándose el 3% de los remedios en discapacidad. Me parece ahí la situación cobra, más allá del hecho de corrupción, mayor gravedad, ¿no? Cuando escuchamos una realidad y lo que está pasando dentro del gobierno nacional. Mira, sí, justamente pensaba en los contrastes y veía una actividad que estaba mirando recién mientras ustedes hablaban, que hubo hace unos días en el Senado de la Nación, que me pareció maravilloso, que es 2 senadoras, Fernández Sagasti, Anabel, y la chaqueña, María Inés Pilati Vergara, que le entregaron un diploma a los atletas con discapacidad visual, ¿no? Por primera vez en la historia un diploma en sistema Braille, para la Federación Argentina de Personas con Discapacidad Visual, para ciegos, ¿no? Y decía, el contraste es impresionante, digamos. Hay quienes contemplan y tienen presente todo un trabajo sobre el potencial con personas de discapacidad, y un gobierno que es todo lo contrario, digamos. Ahí hay como modelos, eso es un ejemplo, digamos, pero con esta ceremonia que se realizó en el Salón Azul del Senado, ¿no? Donde se destacaba el esfuerzo, el trabajo en equipo, la búsqueda del esfuerzo de dar un fuerte impulso al deporte adaptado, como se dice en la Argentina. Bueno, esas son señales en medio de tanta crueldad. Claro, y como Espert le escandaliza que hayan grabado a Karina Milei, pero no le escandaliza el 3% de la coima, no le escandaliza que haya sido los discapacitados. Digo, ese es el debate de ideas que plantea Espert. Bueno, sí, ese es el debate de ideas que viene a dar, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Tal cual, y aparte, también eso, ver cómo impacta en esta última semana, ¿no? Este tema de recta final, sobre todo de la campaña. Pero cerramos este buen comienzo, 8 de la mañana en punto. Nos vamos a reencontrar mañana a las 7. Quédense, ya llega Roberto Caballero con todo el equipazo de Caballero de Día para acompañarte hasta las 10. Nos vemos así, nos escuchamos, mañana. Chao.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad